Hoy mi confianza se acrecienta, levantando la antorcha liberal de la vida, justicia y la verdad, que hombres viles la ahogaron con leyes a su gusto y engaño popular. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Devolución Responde. Mil disculpas por el minuto que nos hemos pasado y es que la tecnología a veces tiene estas particularidades, no avisa. Así que hemos hecho todo lo posible para poder estar con ustedes en la hora exacta, pero ya saben, Mike Zuckerberg no quiere vernos seguramente en estas lides de análisis político de derecha liberal. Bien, hoy día tenemos, como lo anunciamos en la tarde, una programación dedicada al análisis de los planes de gobierno de los candidatos más importantes, los que son más polémicos y que nos ofrecen una variedad de alternativas que merecen ser analizadas y merecen ser compartidas con ustedes, porque nosotros lo que pretendemos es indicar cuál es para nosotros en nuestro concepto sería la la forma más crítica para tener cuidado a la hora de elegir a los candidatos. Para hoy día, o sea, en esta sesión que vamos a compartirles a ustedes, vamos a analizar tres propuestas. Una es la del señor Johnny Lescano, de Acción Popular, que tiene una forma particular de ver el tema de la educación y la salud. Y luego estaremos analizando la propuesta del plan de gobierno de la señora Verónica Mendoza. Y terminaremos con la propuesta del señor López Aliaga de Renovación Popular. O sea, vamos a tener a dos de izquierda y uno de derecha. Vamos a ver entonces a continuación cuáles han sido su participación en un foro que organizó un comité de científicos y académicos que están dedicados a la educación y que en ese foro que fue realizado, creo yo, el 3 de febrero, expusieron los candidatos principales. Para la próxima sesión, o sea, para la vez que tengamos que la transmisión, vamos a analizar a otros tres más. En este caso, del señor De Soto, de Avanza País. En el otro caso va a ser al señor Marco Arana, del Frente Amplio. Y terminaremos en el análisis de la propuesta del gobierno del señor Forsyth. Entonces, hoy día vamos a ver al señor Johnny Lescano, a la señora Verónica Mendoza y al señor López Alea. Y para eso hemos preparado los videos. Señor director, avancemos. Oxígeno, obviamente se a la presidencia de la República y quiero iniciar diciendo que la pandemia, como cualquier otra epidemia, otra enfermedad, tiene que ser controlada con inversión, fortaleciendo el sistema de salud. Tenemos que, por lo tanto, tener buenos hospitales bien equipados, Señor director, personal de vamos salud a bien parar por un protegido. momento el... Y ven ustedes lo que acaba de decir el señor Johnny Lescano. Dice, vamos a controlar, vamos a fortalecer el sistema de salud. Es decir, va a insistir en lo que ya Vizcarra hizo. O sea, no hay novedad en el frente lo que el señor Johnny Lescano, es decir, reforzar el papel del Estado en este tema. Vamos a seguir, señor director. Suficientes medicinas, oxígeno. Obviamente se tiene que apoyar también a los científicos peruanos que están desarrollando la prueba molecular, ¿no es cierto?, para detectar el COVID. Y además las vacunas, están haciendo estos esfuerzos y lamentablemente no tienen respaldo por parte del Estado. De manera tal que hay que hacer inversión en el sector salud para poder controlar esta situación que está ocasionando muchísimo daño económico y obviamente crisis laboral. Y además las... A ver, acá el tema es el siguiente. El señor Lescano tiene ese en su verbo, tiene la palabra controlar, apoyar, o sea,
Definimos bien al señor Lescano que es un candidato que promueve la intervención del Estado en todas las áreas y en estas sensibles en el tema de la salud, porque dice, vamos a comprobar el tema de la vacuna, vamos a controlar el tema del apoyo a los científicos, vamos a invertir. Cuando ustedes escuchan la palabra invertir, promover, incentivar, recuerden bien, plata de su plata se va a tener que hacer con estos controles y estos incentivos. Seguimos, señor director. Vacunas. Las vacunas son fundamentales, se tiene que vacunar a la gran mayoría de peruanos porque algunos optan por medidas alternativas, medicamentos, procedimientos médicos alternativos que también se deben permitir, ¿no es cierto?, comprobando su eficiencia y eficacia, porque no podemos rechazar la medicina natural y otro tipo de mecanismos que están utilizando en algunos lugares. El otro día estuve en Chinche y me dice gran parte de la población que estaban utilizando ciertas medicinas que están reemplazando a esta situación del tratamiento oficial, digamos, del Ministerio de Salud. De manera tal que aquí lo que se tiene que hacer es invertir, fortalecer el sistema de salud, proteger al personal y obviamente ayudar a los científicos peruanos a desarrollar esta tarea para contrarrestar el COVID. Okay. Ahí tenemos ya un resumen de lo que ha hablado el señor Lescano en materia de salud y bueno, sale de nuevo con las palabras que comprometen obviamente recursos del Estado, control, ¿no? Y el tema del hecho de que él dice, vamos a vacunar a todo. O sea, el Estado va a estar con su jeringa y va a estar pinchándole a quien sea, quien camine, quien esté por ahí, seguramente le va a pedir sus papeles, señor, a ver, muéstreme su control de vacuna, si no, no va a poder usted circular. Es decir, va a haber un control tanto que el señor tiene que asegurarse, porque así tiene esta visión, de que todos estén vacunados. Y el que no está vacunado, ¿qué? ¿Perderá su registro civil, su inscripción en la RENIEC, o será multado? ¿O será retenido en los campos de concentración de Sagasti? Bueno, ahí tienen un candidato que pone en peligro la libertad de optar si uno quiere vacunarse o no. En la cuestión de educación, ¿no es cierto?, la falta de internet en los colegios, sobre todo en los colegios más lejanos, y no solamente en los colegios del campo, sino de las ciudades. Estuve en Ayacucho el otro día y me decía que el 50% de los chicos no habían recibido internet. Hay que comprar un satélite de telecomunicaciones. Yo voy a comprar un satélite de telecomunicaciones para que en el último caserío llegue la señal de internet. Lo tiene Bolivia, que siendo un país más chiquito, ha invertido y está apostando por una buena educación, que los chicos y los jóvenes, también los profesores, puedan tener internet gratuito. Incluso se puede dar internet gratuito Señor director, a ver, aquí ya salió el señor Lescano con algo novedoso. Va a comprar un satélite y que quiere que el internet sea gratuito. Ese satélite va a costar varios millones de dólares. Y él lo va a comprar, él ha dicho que va a salir a comprar. Me imagino que se va a ir con un grupo de asesores a escoger cuál es el satélite que más conveniente para el país. ¿Cuál criterio va a emplear él? ¿El que le digan los asesores, el que le digan las empresas privadas, lo que le digan los proveedores de los satélites? ¿Cuál va a escoger? ¿Cómo es que el Estado sale a comprar satélites? ¿Acaso la delincuencia no es un elemento a considerar y por tanto deberíamos pensar en patrulleros, deberíamos pensar en gasolina, en mejores uniformes, en implementos de seguridad? ¿No debería estar la justicia, por un lado, atendiéndose de manera sigilosa, solícita, etcétera? ¿Por qué se tiene que el Estado distraer en comprar satélites si no tiene para comprar ni llantas para los patrulleros? ¿Cómo va a ser ese tipo de compra? Es bastante inusual que lo diga un candidato, sobre todo como que si fuese eso una urgente necesidad. Y yo me imagino, me pongo en su zapato, me imagino que lo que está tratando de decir es que quiere llegar con internet gratis. Bueno, el internet gratis no existe, señor Lescano, y no existe amable público. El internet cuesta. Y eso le va a costar el bolsillo de todos, incluyendo a los niños, a sus padres y todos ellos que compran caramelo, compran uno y otro producto. Pero ahí tienen una propuesta novedosa, pero increíblemente irracional, porque no se puede conseguir algo gratis que todo en realidad cuesta, ¿no? Sector privado, de manera tal a los
chicos de los colegios privados. Y consecuentemente con eso introducimos tecnología en materia educativa. Y finalmente la situación de la SUNEDU. La SUNEDU es un organismo que está haciendo una buena tarea. Hay que apoyar. Yo creo que hay que conseguir que las universidades otorguen educación de calidad a los jóvenes del Perú. No puede haber universidades encima de los techos de los chifas o de los garajes. Eso tiene que terminar y creo que la SUNEDU está haciendo una gran tarea en ese sentido. Yo introduciría que la SUNEDU también establezca la posibilidad de ver si los padres de familia y los jóvenes están pagando, en el caso de la educación privada, montos que responden a lo que se está cobrando, porque yo creo que es una materia no resuelta. La educación no puede ser un negocio. Hay que evitar que la educación privada se convierta en un negocio. Y la universidad, a través de la SUNEDU, puede permitir también el pago de justas pensiones a los padres de familia y a los jóvenes. Ok, aquí ya tenemos al Johnny Lescano verdadero. El anterior, bueno, era un Johnny Lescano, digamos, preocupado por la salud, ¿no? Preocupado porque haya vacunas. Pero acá el Johnny Lescano 2, él ha salido con todo de decir, puede que no puede ser que exista lucro en el mercado, que se tenga que cobrar pensiones como a la que están ejecutándose en los colegios. El Johnny Lescano que quiere que hay que fortalecer al SUNEDU, es decir, como que el cuco de la empresa privada de la educación está haciendo peligrar la educación de los niños, de los adolescentes, y por eso tiene que salir el organismo fiscalizador, SUNEDU, hay que fortalecer. ¿Qué significa fortalecer? Más plata, más burocracia. Y la pregunta es, ¿estos señores de la SUNEDU alguna vez ha gestionado una empresa privada educativa? ¿Conoce? ¿Alguna vez ha competido con una empresa privada? Porque lo que tenemos es un control absoluto del Ministerio de Educación sobre la SUNEDU y la SUNEDU sobre las universidades. Y encima quiere que no sea un negocio la educación. Entonces, mejor vayamos al modelo del comunismo soviético donde se eliminó el lucro, es decir, no hay ganancia para nadie y todo esto lo va a manejar el Estado y el Estado será el que te provee a ti la educación y él va a decidir qué educación va a recibir tu hijo. Así que si le mete ideología de género, no te quejes, porque es lo que está proponiendo. En el caso que tú lo elijas y sea presidente, va a desaparecer los colegios privados. Así que mucha atención con este candidato que trae muy buenas propuestas, pero todas ellas son inviables, porque tiene buenas intenciones, pero en realidad, si queremos algo que esté en la modernidad, bueno, tenemos que abrir los mercados y hacer más libre la competencia. Es la propuesta de nosotros, de las 5 reformas. Ok, bien, hemos terminado entonces con la propuesta de Lescano y vamos a pasar con lo que ha señalado la señora Verónica Mendoza en su propuesta de salud, que es la primera parte, y educación en la segunda. Señor director, entonces vamos a estar atentos a lo que diga. Porque no puede haber una educación adecuada si es que no se garantiza primero la salud de los estudiantes como de los maestros, con un primer nivel de atención a través de las postas y centros de salud que monitoree cercanamente en coordinación con las escuelas y la comunidad educativa la situación de salud de los estudiantes y de los maestros, con un adecuado programa de alimentación escolar para los sectores más vulnerables. No puede ser que el año 2020, ¿no? El primer año de la pandemia, se haya prácticamente clausurado el programa Caliwarma en la primera etapa, cuando era el momento en el que más se requería. Eso sí, estos tienen que ser programas, ¿no?, alimentarios que tienen que vincularse con las economías y los productores locales. No puede ser que programas como Caliwarma terminen importando conservas chinas o fideos de Brasil en lugar de comprar su producción a los productores locales. Ok, ahí tenemos a la señora Verónica Mendoza. Ella sí es una declarada socialista, así que con ella no tenemos mayor problema en tener un debate. Aquí lo que vamos a hacer es la precisión. La señora Verónica Mendoza ha dicho que debe haber una intervención intersectorial, es decir, muchos sectores de la gestión estatal, es decir, ministerios, deben entrar aquí a intervenir en el tema educativo, porque el tema educativo no es un tema solamente de enseñar y aprender. No, acá el tema es que también hay que alimentar. Ya, ok.
Llevemos, miren, las propuestas de los candidatos a la verdadera escena política. Lo que vamos a tener es un Estado que no solamente educa, sino también te vacuna, compra satélites, encima alimenta, encima compra a los productores locales. ¿Dónde conocen a una persona que haga todo a la vez? Bueno, ahí tienen un caso en el cual, porque son personas finalmente las que van a comprar, las que van a alimentar, la que te van a vacunar, son personas que lo van a hacer en nombre del gobierno. Entonces, aquí vemos una especie de un Estado todo, ¿no? Porque se supone que si ella está pensando de esta manera, al igual que el señor Lescano, es porque el gobierno lo sabe todo, es omnipotente, sabe, es un dios. O sea, por tanto, va a hacer lo que ellos dicen que lo van a hacer en caso que sean elegidos. Y por el otro lado le sale la propuesta intervencionista en el comercio exterior. Ya, olvídense la libre importación de alimentos que pueden servir, incluso puede ser más nutritivo que los productores locales. No, pero no. Acá se trata de un tema de nacionalismo. O sea, ha metido al socialismo un nacionalismo que es su primo hermano. Así que a los productores locales se les va a comprar todo. Así sea caro, sí. Y sea doble o triple el precio, sí, porque son peruanos. O sea, no le va a interesar que la gente con sus impuestos paguen más para darle esa satisfacción a los políticos digamos, liderados por la señora Verónica Mendoza. Seguimos, señor director. Que además será pues mucho más nutritiva para nuestros niños y niñas en particular. Significa también cerrar las brechas de infraestructura, como se ha recordado ya, la mayor parte de nuestras escuelas públicas no tiene agua, desagüe, no tiene saneamiento básico. ¿Cómo pretender entonces este año volver a las clases presenciales si nuestros niños y niñas no van a poder lavarse las manos en sus escuelas? Urge entonces invertir en cerrar esas brechas de infraestructura y por eso como Juntos por el Perú hemos planteado que de emergencia se debe invertir hasta 2 puntos del PBI en inversión pública para un programa nacional de infraestructura que permita cerrar estas brechas al mismo tiempo que generar empleos. Y dentro del cierre de brechas de infraestructura está, por supuesto, el tema del Internet. Ya en un debate anterior habíamos anunciado que para Juntos por el Perú esto pasa por reconocer el Internet como un derecho humano y no quedarse de brazos cruzados. Aquí ya otra novedad en el frente socialista. Ahora Internet es un derecho humano. Ya no es derecho humano solamente el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Ahora resulta que hay que agregarle al derecho humano este derecho al Internet. Porque la señora, digamos, tiene razón en algo. La infraestructura educativa está desfasada. El tema con los socialistas es que ellos emplean medios que no son los adecuados y no son los eficientes. Los liberales también reconocemos que hay una infraestructura bastante mala en la educación, pero su propuesta, sus medios empleados son antieconómicos. Y declarar al Internet como derecho humano significa de que hay un deber de pagar, porque nada es gratuito, ese derecho humano. O sea, el derecho de hacer llegar a las personas, a todas, este Internet, este servicio. Este servicio se crea, se invierte, se produce. Entonces, ¿con qué dinero lo va a hacer? ¿Va a ser con un dinero que cae del cielo y inmediatamente lo pone en ejecución el gobierno con este Internet? No, va a salir nuevamente de los bolsillos, de los pocos ingresos que la gente tiene, porque ganar 1.100, 1.200 soles en un país donde suben las cosas casi todos los días, es bastante exagerado crear un derecho al Internet como derecho humano. Le van a tener que seguir sacando más dinero del bolsillo a los peruanos. Seguimos. El Estado esperando que el sector privado lleve el Internet a todos los rincones del país. Existe ya una red nacional dorsal de fibra óptica que está tendida a lo largo del territorio nacional. Existen ya algunas ramificaciones regionales, que el Estado tiene que invertir en profundizar en el territorio. Nosotros nos hemos propuesto como Juntos por el Perú en el quinquenio de nuestro futuro gobierno, si es que el pueblo peruano nos da su confianza, garantizar la cobertura en Internet de todas las escuelas públicas, así como de los centros de salud, que se debe consagrar, creemos, en una nueva constitución que declara y explícitamente establecido que la educación es un derecho que el Estado tiene que garantizar. Y en ese marco tenemos que erradicar el lucro en la educación. Y respondiendo a la pregunta
ahí tienen otra perla más. De repente se han puesto de acuerdo, no sé, pero a ver, lo primero que dice es que la Constitución tiene la culpa de que ahora la educación se ha convertido en un negocio, que el decreto legislativo 882, que es la que dio en la Constitución del 93, le dio la posibilidad al sector privado de invertir en educación. Bueno, no le gusta a la señora Verónica Mendoza la palabra negocio, lucro, educación, que son incompatibles, porque el derecho humano a la educación es incompatible con el derecho a ganar dinero. Yo estoy particularmente de acuerdo que la educación es un derecho, pero es un derecho para el que paga, no es un derecho para el que no paga. Siempre que pagues vas a tener derecho a algo. Así que si quieren que sea la educación un derecho, que paguemos, pues. Ahora, ¿con qué lo vamos a pagar? Eso es lo que no explica la señora Verónica Mendoza, porque estos dineros salen del presupuesto público, el presupuesto público sale de los impuestos. Así que ese tema de que la educación es un derecho hay que pagarlo. Lo pagarán los pobres, porque la señora Verónica Mendoza no sabe que esto se paga con plata de los pobres, de los clase media y la clase rica. Así que nadie se escapa de los impuestos, como tampoco de la muerte. Seguimos, señor director. Sobre la SUNEDU, fortalecer este tipo de organismos reguladores, ¿no? Tanto de la educación pública como privada en particular, porque no queremos más que la educación sea terreno, ¿no? De mafias, de plataformas políticas, de gente que se dedica al lavado de activos, ofreciendo una educación que no es de calidad, que termina robándole el futuro a muchos jóvenes. Una educación para la igualdad, que implica una educación laica, intercultural y con enfoque de género, que ningún niño, ninguna niña o adolescente en nuestro país sea víctima de violencia o de burla por el idioma que habla, por cómo se viste, por cómo es o por cómo se siente. Necesitamos igualdad plena en nuestro país y eso se tiene que introducir desde la educación, desde los primeros años de nuestra infancia. Ok, ahí tienen entonces el verdadero propósito. No es, en realidad, darle una educación por darle educación. Lo que quieren es meter una agenda progre, una agenda contra la familia, una agenda donde confunda a los niños y pueden escoger su percepción, orientación sexual, etcétera. O sea, ahí está, su educación con enfoque de género. Y encima tiene que ser laica, o sea, que no se enseña religión, ¿no? Tiene contra algo contra la religión la señora. Intercultural, o sea, quiere decir que las culturas van a estar presentes y se les va a dar seguro un estatus a nivel Dios, ¿no? Que no se puede tocar la cultura de los achanincas y qué sé yo, y eso se tiene que combinar con la educación con enfoque de género. Entonces, yo no sé, su descripción de la educación de la señora Verónica Mendoza la ha generalizado al punto de que hay que fortalecer a SUNAT porque dice que hay mafias, corrupción y todo eso. O sea, como que toda la educación privada fuera así. Señora Verónica Mendoza, por favor, nosotros le demos un respeto, pero generalizar, más bien, uno hace pensar que a lo mejor usted ya está exagerando y ya parece no ser tan serio su propuesta. Por favor, un poquito más de medición con el tema de las generalizaciones. Creo que ahí debe tener un poco más de paciencia porque poner a todos diciendo que la educación se ha convertido en un negocio y que el negocio trae mafias, o sea, empieza a meter como que la educación se ha vuelto una actividad criminal que cobran y eso va a combinar con la corrupción, con la mafia. ¿Qué pretende hacernos pensar que la educación en el Perú es una tierra de nadie, una jungla donde está el Capone con una pistola obligando a la gente que se matricule? Entonces ahí vemos que la señora Verónica Mendoza ha exagerado un poco, pero nos preocupa bastante su presunción de que la educación está puesta al servicio del Estado para enseñar lo que el Estado quiere y es lo más de lo mismo, peor aún, quiere un socialismo, digamos, enrostrado con bonitas palabras, enfoque de género y todo eso. Bien, hemos culminado entonces con la segunda presentación de este plan de gobierno a cargo de la señora Verónica Mendoza. Y pasemos al tercer y último segmento que se refiere al plan de gobierno del señor López Aliaga de Renovación Popular, que es una organización joven en estos momentos. Vamos a ver, señor director, qué hay preparado
con esta propuesta? Tiene que haber como es en Canadá, una caja con alimentos para ese niño que se está gestando en el vientre de una mamá, para esos niños que están entre 0 y 5 años, también con déficit educativo, de hambre, ¿no? Entonces, aquí tiene que haber un plan de emergencia de voluntariado juvenil, millones de jóvenes, al auxilio, ¿no?, fraterno de esa mamá, que allí empezó la educación. El tema de alimentación y educación están intrínsecamente ligados. ¿Cómo financiar el tema de mejorar el presupuesto para educación? Lo hemos planteado en el plan de gobierno, una reducción del Estado mediante fusión de ministerios. Hay que reducir mucha gente que realmente es estilo Richard Swing, ¿no? Hay muchos Richard Swings en el Estado peruano. Ahora, en los colegios, rápidamente, hay que diferenciar lo que es colegio urbano y colegio rural. Ok, señor director, ahí lo vamos a dejar porque hay otro tema que está entrando y vamos a ver cómo lo analizamos. Aquí Hoy decimos basta, sus mentiras descubrimos, socialistas y mercantilistas manchados por corrupción. Yo soy testigo de bien, un esquema distinto. ok, mil disculpas por la interrupción, pero vamos a realizar la siguiente precisión. A ver, el señor López Aliaga ha señalado que lo que se necesita es un ejercicio de fraternidad y solidaridad del Estado y para eso va a implementar un programa, un plan de voluntariado juvenil, ¿no? Que va a movilizar para que asegurar de que la alimentación desde el ámbito del cuerpo de la madre se traslade en educación efectiva dentro de lo que se llama la célula básica, que es la familia, y pasará obviamente por todo esto bajo un control estatal, porque tiene que asegurarse que la gente esté bien alimentada. Ahora, la pregunta es cómo lo hará, ¿no? Porque hasta ahora no ha dicho cómo lo hará, simplemente ha dicho es un plan, es un voluntariado. Como ustedes ven, la creatividad política, tanto del señor López Aliaga como de la señora Mendoza y del señor Lescano, es ilimitado. O sea, aquí, fíjense, es mi humilde opinión, pero ellos están haciendo una gala de sabiduría, ¿no? De detalles, ¿no? Que da la impresión que el que más sabe puede gobernar mejor. Y eso no es cierto. No es que el Estado no es una entidad poderosa. Si fuera poderosa la entidad estatal, hace rato que hubiera resuelto los problemas tanto educativos, de alimentación, de salud, de la economía. Por esa razón es que no tiene ese poder de resolver problemas del Estado. Y cuando uno escucha este tipo de plan alimentario, que desde el vientre materno, desde ahí, fíjense esa omnisciencia que pretende todos los candidatos, decirnos al lujo, al detalle, cada medida, como que si eso fuera posible implementarlo. O sea, hay una especie de arrogancia fatal, como decía Hayek, ¿no? De que como son socialistas, pretenden modelar la sociedad a su omnisciencia, o sea, a su supuesta omnisciencia, ¿no? Sobre esto. Entonces, ahorita va a entrar al tema de cómo va a lograr esto, cómo lo va a financiar, la fusión de ministerios. Esta fusión de ministerios tiene que ser clara. ¿Va a fusionar para eliminar las funciones o va a fusionar para esconder las funciones? Que no es lo mismo. Yo puedo juntarme al ministerio, por ejemplo, de Comercio Exterior, lo puedo fusionar con el Ministerio de la Producción y puedo decir, este es el Ministerio de la Oferta de Bienes y Servicios. Pero yo no estoy suprimiendo la función del Estado a la hora de funcionar, simplemente
En lugar de tener 2 ministros, tengo uno. Ese ministro va a tener las mismas funciones de los dos. O sea, en otras palabras, yo fusiono para controlar mejor a mi ministro. Ya no son 2 ministros, va a haber uno, pero va a seguir haciendo las mismas actividades estatales. Vamos, señor director, con la siguiente parte de su alocución del Yo soy señor López testigo Aliaga. de un esquema distinto, que creo que debería ser el plan de gobierno, que es un sistema de alternancia en la sierra más pobre de nuestro país, en Cusco, Puno, parte de Arequipa inclusive, donde los niños están 15 días con sus papás, que están empoderados como los dueños de los colegios, y el Estado pone el dinero para que los profesores estén bajo la supervisión de los papás, ¿no? En las zonas más pobres de nuestro país. Y eso funciona perfectamente. Eso hay que ponerlo como plan nacional, ¿no? Tenemos que tener las tablets. En colegios que yo auspicio sí tenemos tablets hace 2 años. Y funcionan muy bien. Tienen buen software, buen hardware. Y lo que coincido con todos es que el Internet tiene que estar funcionando, ¿no? Yo creo que la red dorsal sí, pero hay zonas que necesariamente tiene que ser un Internet satelital, porque no va a llegar la red dorsal o va a demorar mucho tiempo. En el tema de universidades... Bien, aquí tenemos algo interesante. Él como buen empresario educativo, porque él maneja entidades privadas, además de ser un empresario exitoso en el campo del transporte en líneas férreas, lo que sucede es que el señor tiene un concepto privado en su cabeza sobre cómo gestionar la entidad estatal. Pero la entidad estatal no es una entidad que sea a la dinámica y parecido a lo que es una empresa privada. Entonces, tiene que darse cuenta, don Rafael López, que cuando entre al gobierno no va a gestionar como lo hacen sus empresas privadas con incentivos que le permita lograr lo que él logró con su experiencia exitosa en el sector privado. Él va a lidiar con intereses opuestos incluso, va a tener presiones políticas, grupos de interés, y los propios incentivos de los que gestionan no va a ser lo mismo que él le puso eso para que sea exitoso su negocio. Entonces ahí va a tener una gran dificultad, porque ni siquiera el plan tan bueno que él lo conceptualiza como es el plan de tablet, le da una excesiva confianza que el Estado lo va a hacer mejor que el privado. Yo creo que si él cambia su enfoque de que esto lo va a hacer el privado y no el estatal, sus posibilidades de logro de los objetivos de su propuesta sí serían, en este caso, más viables que en el caso de darle una excesiva confianza en el Estado a través del Ministerio de Educación y sus otras entidades. Seguimos, señor director. Para mucho tiempo. En el tema de universidades, me interesa muchísimo potenciar algo que hizo bien el gobierno de Humala, que es beca 18. Lamentablemente, en lugar de hacer crecer el programa, que es muy bueno, ¿no? Lo están reduciendo. Hay que multiplicar por 10, en lugar de reducir, multiplicar por 10 el beca 18. Tengo muy buenos alumnos de beca 18. Y un clamor de los muchachos de universidades nacionales es la beca 21, o sea, más que beca crédito 21. O sea, que con el 10% de su sueldo, una vez que trabajen, pueda pagar una maestría o un doctorado con un concurso público nacional. Un concurso público donde postulan todos los muchachos de universidades nacionales y se premia, ¿no? Se premia con un crédito, ¿no? Que el Banco Mundial lo financia inclusive por competitividad, y se les premia con un crédito para que puedan hacer una maestría o un doctorado y luego regresar a trabajar a Perú. Hay que plantear, como es en Europa, un bachillerato técnico de 4 años y un bachillerato universitario de 4 años. Eso implica modificar la educación secundaria, añadir un año más a la educación secundaria y no tener este problema, ¿no? Que yo estudio en instituto, tu universidad, no. Los dos tienen bachillerato y los dos tienen capacidad de seguir para adelante para maestrías, ya sea técnicas o universitarias. Bien, de nuevo, es muy inteligente de su parte plantear estas cuestiones, pero fíjese, si yo estoy frente a un candidato que me habla así, es que pienso que ese candidato, tal como lo está señalando el señor López Aliaga, da la impresión que lo va a hacer el gobierno.
Ojalá me equivoque que eso va a suceder. Ojalá, porque si me equivoco significaría que el sector privado lo haga. Entonces, habría que escarbar un poco más su propuesta y ver quién va a realizar eso de los 4 años del bachillerato. Si él cree en la libertad, debería ser el propio mercado que lo fije, no que sea 4. ¿Por qué 4? Él, bajo su gestión de sus empresas, puede decir que es 4 porque él conoce la realidad de sus empresas, pero no puede hacer un traslado, así como calco y copia, decir que todo el Perú va a ser 4 años de bachillerato. Eso tiene que establecerlo las propias entidades educativas que conocen mejor sus realidades locales y que es cierto, hay realidades que no son iguales en la costa de la sierra y la selva. Pero como entiendo yo de que él lo está hablando como si él fuera gobierno, entonces tengo esa impresión que él lo va a hacer como Estado. Entonces ahí de nuevo entraría en lo mismo que hemos tenido con sus críticas, obviamente dirigidas a quienes han gobernado hasta ahora, pero vuelve a insistir en lo mismo. Si tú quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes, señor Aliaga, pero usted está repitiendo lo que ya hicieron sus antecesores, ministros de Educación, como el señor Jaime Saavedra, que es el gurú de la educación, tendrá el PhD, lo que tiene, viene del Banco Mundial en el área educativa, pero fíjese cómo dejó lleno de consultorías, lleno de problemas en el Ministerio de Educación, enfrentando a los padres de familias con el Ministerio de Educación, cuando eso no es labor del Estado. Estar encargado de la educación no es labor, para eso no fue creado el Estado. Bien, esto ha sido hasta ahora todo lo que hemos querido presentarles. Este ha sido un buen ejercicio, por lo menos particularmente. Vamos a mejorar lo que hemos hecho hoy día, vamos a darle un mejor, digamos, manejo de los tiempos para que nos sirva para una próxima oportunidad. Ya saben, todos los días a las 7 de la noche aquí José Luis Tapia, que los saluda desde el Partido de Evolución del Centro de Comunicaciones. Muchísimas gracias y mil disculpas por las fallas técnicas. Hoy mi confianza se acrecienta, levantando la antorcha liberal de la vida, justicia y la verdad, que hombres viles la ahogaron con leyes a su gusto y engaño popular.